mientras tanto para cargar algo. Ok, bueno, eh, buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar trabajando con, eh, con la parte de funciones en varias variables, pero esta vez aplicado al tema de optimización. Esto van a ver que en realidad es algo muy bonito, es algo muy amigable, no es algo súper complejo, pero sí necesitamos recordar tal vez cómo realizar despejes de sistemas de ecuaciones no lineales. Es lo único tal vez que podría ser como que lo haga un poquito complejo. Para efectos de nuestros ejercicios, nosotros vamos a tratar de hacer optimización de funciones que tienen dos variables independientes o tres variables independientes como máximo. Aunque sí hago la advertencia o tal vez la aclaración de que el método que vamos a ver es la estructura general para encontrar los máximos, los mínimos y lo que vamos a llamar puntos de silla de forma general para cualquier tipo de función. No importa en realidad si tiene restricción o no. El hecho de por qué lo hacemos con dos y con tres variables independientes como máximo, bueno, con tres en realidad que sería el máximo, es para que nuestros determinantes hessianos no sean muy largos, para que sean fáciles de trabajar. Entonces, bueno, eso es como nada más el requisito que tenemos que tener. Voy a recordar, porque en realidad esto ya lo trabajamos un poquito la vez anterior, que habíamos definido el determinante hessiano o la matriz hessiana, como la quieran llamar, como el determinante que se obtiene formando todos los elementos de las filas y columnas por medio de las segundas derivadas que admite nuestra función. Si la función tiene dos variables independientes, x y y, entonces nuestro hessiano debería de verse como la derivada parcial de f con respecto a x dos veces, luego la segunda es la derivada parcial de f con respecto a x y luego con respecto a y, y bueno, en la segunda fila tendríamos como primer elemento en la posición 2, 1 a la derivada parcial de f, primero con respecto a y y luego con respecto a x, pero bueno, como sabemos por el teorema de Clairaut-Schwarz, pues esas dos derivadas nos van a dar igual. Y luego tendríamos que la última componente, la que está en la posición 2, 2, sería la derivada parcial de f, primero con respecto a y luego con respecto a y de nuevo. ¿Okay? Esa sería, bueno, la matriz hessiana o el determinante hessiano en realidad porque pues lo estamos haciendo de forma su determinante. En el caso de la derivada de las funciones de tres variables independientes, entonces igual, cada uno de los elementos de la matriz corresponden a las derivadas con respecto a x, luego con respecto a y y con respecto a z. Entonces vamos a ver aquí que la primera fila es primero derivar con respecto a x y luego derivamos con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. Para la segunda fila tenemos las derivadas que fueron primero con respecto a y después de con respecto a y lo hicimos con respecto a x, con respecto a y con respecto a z. Y finalmente la última fila se obtiene como las segundas derivadas donde todas se derivan primero con respecto a z y luego con respecto a x, con respecto a y con respecto a z para obtener la estructura. Eso nos daría entonces la forma de nuestro determinante hessiano. Simplemente es calcular las derivadas de segundo orden y acomodarlas en el orden que corresponde. Calculamos ese determinante que nos debe dar, bueno, por lo general, o un número o una función que puede depender de x, de y, de z, por ejemplo. Y tomando en cuenta eso, lo vamos a utilizar ahorita cuando veamos la técnica completa. También creo que ya les había comentado sobre el teorema de los puntos críticos. Esto es muy fácil. Lo que haremos es que sabíamos que para encontrar los puntos críticos de una función, lo que hacíamos era tomar la primera derivada, la igualábamos a cero y despejábamos el valor de x, o al menos eso es lo que hacíamos en cálculo en una variable. El teorema de los puntos críticos que vamos a ver, pues en esencia es lo mismo. Vamos a calcular la primera derivada, pero esta vez tengo más variables. Entonces vamos a calcular todas las primeras derivadas con respecto a todas las variables que aparezcan. Y luego de que hacemos eso, vamos a igualar todas las derivadas de primer orden a cero, que es lo que formaríamos este sistema de ecuaciones que está escrito aquí. Que tal vez, bueno, ahí no se ve en la estructura del sistema, pero en realidad podríamos escribirlo tal vez como la derivada parcial con respecto a la primera variable igualado a cero, la derivada parcial con respecto a la segunda variable igualado a cero y así sucesivamente. Entonces ahí se ve tal vez más clara la notación de sistema. Es súper importante recordar que, bueno, el punto crítico nosotros lo encontramos cuando tengamos la coordenada x, y bueno, cuando tengamos las coordenadas de todas las variables independientes y el resultado
de evaluar esos valores que encontramos, que se obtienen mediante la solución del sistema, nosotros, si los reemplazamos en la función, vamos a obtener un valor. Ese valor nos va a decir quién es el máximo y quién es el mínimo en general, ¿ok? Recuerden eso. Entonces, reemplazamos los valores para obtener el valor de z, digámoslo así, o el valor de la variable dependiente, y con base a eso ya tendríamos nosotros el cálculo correcto para poder saber cuál es nuestro máximo o nuestro mínimo. Denme un momentito para cerrar mi puerta para que no se escuchen los ladridos del perrito. No sé si los escuchan ustedes. Ok, listo. Entonces, bueno, como les comentaba, lo que haré es tener eso en cuenta, porque el punto crítico estaría completo hasta que yo sustituya los valores de x que vayamos a encontrar en la función para poder así obtener entonces nuestros valores máximos o nuestros valores mínimos. ¿Ok? Recuerden que, bueno, este criterio ya ustedes lo conocen. En realidad no hay ningún cambio. Es el criterio de la primera derivada para determinar los puntos críticos. Tomar la primera derivada e igualarla a cero. Lo que sí va a cambiar probablemente es en el método de clasificación, porque creo que en cálculo diferencial integral se prefieren hacer unas tablitas donde nosotros colocábamos, bueno, según el signo de la primera derivada, por ejemplo, que fuera positivo, negativo o positivo, pues entonces nosotros sabíamos que el comportamiento de la función era creciente, decreciente o creciente. Bueno, creciente si era positivo, decreciente si era negativo, y tomando en cuenta esto, pues si teníamos el comportamiento de la primera parte de la tabla, pues nosotros decíamos que teníamos un máximo. Y si nosotros teníamos este otro comportamiento, que es como un valle, pues nosotros teníamos un valor mínimo. Pero esta tabla no se va a poder lograr hacer de manera general con varias variables. Sí es posible hacer construcciones en algunas, pero tienen que ser funciones muy amigables y por lo general eso no va a pasar. Incluso polinomios que podrían parecer sencillos, las factorizaciones necesarias para poder construir esa tabla pues son un poco complejas. Entonces nosotros no vamos a utilizar esa tabla, sino que vamos a utilizar un criterio que también conocíamos en cálculo diferencial integral, que básicamente lo que hacía era evaluar en la segunda derivada los valores que llamábamos puntos críticos. Si los valores nos daban positivo, la función, entonces nosotros decíamos que teníamos un mínimo, pero si los valores nos daban negativo, nosotros diríamos que teníamos un máximo. A ese criterio que nosotros conocíamos en cálculo diferencial integral, que es el criterio de la segunda derivada, requiere hacer un ajuste cuando tenemos varias variables, y por eso fue que al principio yo les definí la matriz hessiana. Si nosotros ya resolvimos el sistema, por ejemplo, el sistema de las primeras derivadas iguales a cero, y obtenemos que esta es el punto que satisface que todas las funciones de la primera derivada corresponden a cero, entonces este sería nuestro punto crítico. Ya teniendo la certeza de que este es el punto crítico, entonces nosotros vamos a clasificarlo. Y la clasificación admite tres alternativas: los puntos críticos, que van a ser máximos, los mínimos y los que nosotros vamos a llamar puntos de silla. Los puntos de silla son puntos muy particulares. No sé si aquí tengo la gráfica. Ahorita se las voy a mostrar. Porque los puntos de silla, dependiendo de la dirección, podríamos pensar que un punto de silla es máximo, y usando una dirección diferente, nosotros deberíamos de pensar que ese punto nos da un mínimo. Entonces es como un punto, como que no se termina de decidir si es un máximo o un mínimo. Ahorita con las gráficas de aquí abajito se los voy a mostrar, porque en una trayectoria va a ser máximo y en una trayectoria es mínimo, y lo vamos a llamar silla, punto de silla, que es como el nombre más usual. Existen otros nombres, pero este es como el más popular en realidad en todos los países que hablamos españoles, casi que el más popular. Entonces vamos a llamarlo punto de silla, y eso es porque la gráfica o las gráficas de las funciones que cumplen que tienen punto de silla, pues en un entorno, en un vecindario cercano a ese punto de silla, pues nosotros tendríamos una estructura que parece una silla de montar de caballo, más o menos, para que tengan una idea. Ahorita lo vamos a ver con el dibujo. Bueno, pero ¿qué se requiere para poder clasificar? Bueno, lo primero que necesitamos para poder clasificar es tener el punto crítico listo, o sea, ya resolver el sistema. Una vez de que yo tengo listo el sistema, yo voy a buscar mi matriz hessiana y voy a reemplazar el x, el y y el z, o todos los valores en realidad de las variables independientes, en la matriz hessiana. Y nosotros vamos a averiguar qué resultado nos da.
que como vamos a reemplazar todas las variables por números, pues nosotros deberíamos de tener solo tres opciones, que el número me dé positivo, que el número me dé negativo o que el número me da cero. Si el número que se obtiene al evaluar el Hessiano es positivo, nosotros tenemos permiso para clasificarlos como máximo o mínimo. Entonces, si yo evalúo el determinante y me da mayor que cero, si el determinante Hessiano me da mayor que cero, entonces nosotros vamos a tener un máximo o un mínimo solamente. ¿Cómo terminamos de clasificar? Buscaremos a la segunda derivada únicamente con respecto a la variable x. Véanla allí. Solamente vamos a usar esa. Y tomamos la segunda derivada con respecto a x, la evaluamos en el punto crítico y según el valor estaríamos haciendo en esencia lo mismo de cálculo diferencial integral. Si el valor me da menor que cero en la segunda derivada, pues nosotros diremos que es máximo. Pero si yo evalúo la segunda derivada con respecto a x, todas las veces, ¿verdad? Pues si me da positivo, nosotros diremos que es un mínimo. Recuerden eso, si me da negativa la derivada, diremos que es máximo. Si la derivada me da positiva, diremos que es un mínimo. Recuerden eso que es en particular, porque si lo confunden, estaríamos diciendo mal qué es lo que tenemos. ¿Quién es el valor del máximo? Pues no son las coordenadas de x que nosotros encontramos. Recuerden eso. El máximo sería la imagen de ese punto. Entonces, si yo sustituyo esos valores en la función, nosotros sabríamos quién es el máximo. Y si yo quiero averiguar quién es el mínimo, nosotros deberíamos de reemplazar los valores de las x, de la función, en la función, por supuesto. Y entonces, al reemplazarlo, obtendríamos quién es el mínimo. Para responder a la pregunta, ¿dónde está el máximo? Diremos que son esas coordenadas. ¿Dónde está el mínimo? Serían esas coordenadas. Pero la pregunta ¿quién es? Siempre estamos haciendo referencia a la imagen. Que no se les olvide eso, que es de uso frecuente desde mate general. De hecho, cuando vimos el vértice de las parábolas, que es siempre la imagen la que nosotros decimos quién es. ¿Y dónde lo encontramos? Nosotros lo decimos a partir de las coordenadas de x, digámoslo así, de x del punto. Que bueno, en este caso las llamamos en realidad. Si el Hessiano no nos diera positivo, nos quedan dos opciones. El caso de que el Hessiano queda negativo, diremos entonces directamente que el punto es un punto de silla. Entonces, de nuevo, si el Hessiano es negativo, directamente diremos que es un punto de silla. Si nosotros no podemos resolver el problema mediante esta estructura, sucede porque el Hessiano nos da igual a cero. Si el Hessiano a mí me da igual a cero, podría suceder cualquier cosa. Podría ser que sea un máximo, podría ser que sea un mínimo, podría ser un punto de silla. Entonces nosotros diremos que si el Hessiano nos da igual a cero, diremos que la prueba, mediante el criterio de la segunda derivada, es una prueba inconclusa. Yo no la puedo determinar. Y nosotros deberíamos de buscar otro método para poder clasificar. Ese otro método existen varios más. Los multiplicadores de Lagrange, por ejemplo, es otro método que vamos a ver y podríamos aplicarlo pensando que tenemos una condición ahí en particular. Pero bueno, ahí nosotros hablamos de que la prueba nada más vamos a decir inconclusa. Es inconclusa si nuestro Hessiano da igual a cero. ¿Cómo concluimos la prueba? Pues no usando este criterio. Podríamos optar por hacer la gráfica de la función con un graficador, que es la forma más usual. Hacer la gráfica con el graficador, buscar o graficar el punto y ver qué es lo que pasa en el entorno alrededor del punto. Analizando el entorno podríamos decir que es máximo, que es mínimo, que es punto de silla. Eso lo haríamos si de verdad nos surge ese punto, ¿ok? Pero por lo general, si llegamos a una prueba inconclusa es porque ese punto no va a ser demasiado importante para nuestro ejercicio y nosotros simplemente paramos ahí y decimos prueba inconclusa y listo, ahí lo vamos a dejar para que lo tengan en cuenta. Entonces, para los objetivos del curso, si el Hessiano les da cero, simplemente ustedes dirán prueba inconclusa y ya, terminaríamos el ejercicio. Pero si yo de verdad necesito ese punto por algún motivo muy particular, pues probablemente yo lo que haría es eso, usar un graficador, graficar la función, graficar o ubicar el punto y luego analizar el entorno de manera visual. Que como saben, bueno, analizar gráficamente no es la mejor forma porque las gráficas a veces parece que pasa algo y en realidad nos mienten, pero es mejor hacer eso que utilizar otro criterio que por lo general son mucho más elaborados. Y bueno, los objetivos del curso solo se quedan en el criterio de la segunda derivada y bueno, el que vamos a ver luego, que es cuando tengamos condiciones que llamaremos multiplicador de Lagrange. ¿Okay? Interpretación geométrica de los puntos críticos. Por ejemplo, aquí tienen las dos gráficas donde tenemos todas las opciones.
aquí, bueno, el hessiano me dio positivo y la segunda derivada me dio negativo, entonces yo tengo, por tanto, un mínimo. En este otro lado, ahí el hessiano me tuvo que haber dado positivo y la segunda derivada negativa, y por eso es que a mí me da un máximo. En este otro caso, nosotros tenemos un hessiano negativo. Y como el hessiano es negativo, entonces nosotros decíamos que teníamos un punto de silla. Y ese punto de silla quiero que observen que depende de la trayectoria, porque si ustedes siguen la trayectoria de la curva que voy a poner ahorita en color rojo, si siguen esta trayectoria que está en color rojo, pues ustedes verían que el punto de silla corresponde a un máximo, porque tendríamos como una especie de parábola. Pero si ustedes siguen esta otra trayectoria que voy a poner tal vez de color anaranjado, aquí que voy a poner aquí de color anaranjado, pues parece que es una parábola cóncava hacia arriba. Entonces en esa dirección ustedes lo que tienen es un mínimo. Entonces vean allí tal vez la diferencia. Los puntos de silla, si nosotros tomamos un entorno alrededor del punto, pues dependiendo de la dirección podríamos decir o que es máximo o que es mínimo. Admite como las dos opciones. ¿Ok? Pero en este otro caso, ustedes observan que el hessiano me dio positivo y bueno, si la segunda derivada, insisto, me queda positiva, tenemos mínimo, y si la segunda derivada con respecto a x nos da pues negativa, pues nosotros obtendríamos el máximo. Eso sería como la interpretación geométrica de cada uno de los puntos. Ahí hay una observación un poco particular, y es que si ustedes calcularan el gradiente en un punto de silla, también el gradiente les da cero. Entonces, si el gradiente a ustedes les da cero, es porque ustedes también tendrían un punto de silla, que también es otra alternativa. Pero en realidad, bueno, tal vez no me hagan mucho caso con eso, porque en realidad el gradiente va a ser cero también aquí y también aquí. Entonces, en realidad no le hagan caso tal vez a esto. Esto tal vez hace referencia a otra cosa, porque también tomé la imagen del libro. Entonces, no le hagan caso tal vez a esto, sino nada más a la gráfica. Entonces, porque el gradiente al final igual a cero es lo que nosotros resolvemos aquí. Esto básicamente podríamos resumirlo que el sistema de ecuaciones se obtiene diciendo que el gradiente de la función evaluado en C pues tiene que dar cero. Entonces en realidad el gradiente siempre es igual a cero donde ocurren los máximos y los mínimos. Para aquello, para mejor sacar de una vez el error de que aquí aparecía eso, que en realidad fue lo que pensé que, pero si no, analizándolo eso no es una característica particular del punto de silla, sino que todos los puntos críticos cumplen que el gradiente tiene que ser igual a cero. No sé si hay alguna pregunta con alguno de los dos criterios, con el criterio de la primera derivada para encontrarlos o el criterio de la segunda derivada para clasificarlos o con la interpretación geométrica. No sé si hay alguna consulta sobre eso. Ok, si no lo hay, entonces lo que voy a proceder a hacer son dos ejemplos. Voy a hacer este de aquí y este de aquí. Esos son dos ejemplos que vamos a hacer juntos y a ustedes les voy a dejar estos dos. Okay. Los objetivos de la clase serían básicamente terminar estos dos ejercicios que son un poquito largos porque, pues como ven, tengo que calcular derivadas, tengo que calcular determinantes y tengo que resolver sistemas de ecuaciones. Aquí yo les puse abreviado, pues lo que vamos a hacer. Los pasos que nosotros deberíamos de seguir es primero resolver el gradiente igual a cero. ¿Ok? Resolver el gradiente igual a cero es calcular todas las primeras derivadas e igualarlos a cero. Este es un sistema de ecuaciones. Segundo paso, una vez de que ya encontremos ese número C, par ordenado o triplete ordenado, porque en realidad es un vector lo que vamos a encontrar de diferentes coordenadas, vamos a tratar de, a partir de eso, pues clasificarlo. Y para clasificarlo usamos esta estructura. Donde, bueno, aquí también les estoy poniendo el hessiano en dos variables, que es como el más popular que nosotros vamos a hacer. Casi que el 99% de nuestros ejercicios vamos a hacerlo con dos variables. Aunque, insisto, el problema es válido o la estructura es válida para poderlo resolver con tres variables o más. De hecho, es más interesante entre más variables, pero bueno, en general nosotros vamos a hacer máximo con dos, ¿ok? Para los efectos tal vez de los objetivos del curso. Ok, bueno, vamos a tratar de resolver este primer ejemplo que dice encuentre y clasifique los puntos críticos de la función que aparece allí. La función que dice que es f de x, y, igual a menos 3x a la 2 por y, más x a la 2 más x por y a la 3. ¿Okay? Vamos a tratar de resolver
ese ejercicio. Y bueno, con el objetivo de resolverlo, lo primero que vamos a intentar hacer es calcular nuestras primeras derivadas. Yo allí ya las calculé para ahorrarme tal vez el tiempillo de hacerlas, pero la derivada con respecto a x nos estaría quedando allí, ya la estoy escribiendo, bueno, ya la había escrito, que es 6xy más 2 por x más y a la 3, ¿ok? Esto va a ser igualado a 0, que es lo que nosotros queremos. Entonces yo calculé la primera derivada, pero nos hacía falta la igualación a 0, que es lo que estoy escribiendo por acá. Para la segunda, tendríamos que la función debería de ser menos 3 por x a la 2 más 3 por xy cuadrado igual a 0. Y eso nos formaría un sistema de ecuaciones donde tengo, bueno, cada una de las ecuaciones sería formada por la derivada que hemos igualado a 0. Listo esta etapa, ahora lo que nosotros vamos a tratar de resolver es ese sistema. Y mi sugerencia a la hora de intentar resolver un sistema es que ustedes lo resuelvan cuando es no lineal, porque por supuesto si hubiera sido lineal el sistema sería, bueno, bastante más sencillo, pero si el sistema es no lineal, que ustedes intenten resolverlo por medio de factorización. Entonces, de las dos ecuaciones que ustedes tienen, yo siempre les recomiendo escoger aquella donde se vea muy fácil que pueden factorizar. Entonces yo podría escoger la segunda, por ejemplo, que tengo factor común, y la primera dejarla para hacerla después. Podríamos perfectamente hacer eso. O si, por ejemplo, yo notara que eso es una fórmula notable, probablemente yo escogería esta. Pero despejar aquí, vean que x estaría complicado porque tendríamos dos veces el valor de x. Y sí se puede despejar, pero nos quedaría en forma de fracción. Y pues yo voy a preferir mejor no tener fracciones. Y si yo lo intentara con y, también tendríamos que despejar, pero en este caso incluso es más difícil porque tengo una y con variable, con exponente. ¿Perdón? Entonces yo creo que voy a partir de la ecuación número 2. Y de la ecuación número 2 creo que es muy fácil tratar de despejar, por ejemplo, bueno, no sé, me parece que tiene factor común x. Entonces vamos a sacar menos 3x, en realidad factor común, para que me quede multiplicando eso por x más y cuadrado. Vamos a ponerlo por allí. Ok, más no, menos y cuadrado. Ok, menos y cuadrado. Vamos a verificar nada más de que todo esté bien. Menos 3 por x, menos 3x a la 2, menos 3 por menos y, menos por menos daría más 3xy cuadrado. Y vamos a decir que esto es igual a 0. De aquí voy a continuar despejando y entonces vamos a decir que menos 3x es igual a 0 o tendríamos que x menos y cuadrado va a ser igual a 0. De la primera, yo tengo entonces que el valor de x debería de ser igual a 0. O de la segunda, que el valor de x va a ser igual a y cuadrado. Entonces ya tengo dos opciones para intentar continuar con mi despeje. Tengo entonces la opción de que x sea igual a 0 y vamos a hacer ese caso. ¿Qué pasa cuando el valor de x es igual a 0? Y también tengo otro caso, que es qué pasa si el valor de x fuera igual a y cuadrado. Vamos a tratar de resolver esos dos casos. Como yo despejé la ecuación número 2, voy a tratar de irme a la ecuación número 1. Y de la ecuación número 1 vamos a reemplazar. Entonces, en ambos casos, vamos a sustituir los valores de x que tenemos en la ecuación número 1. ¿Okay? Voy a empezar con el más fácil, que es cambiar el valor de x igual a 0 en la ecuación número 1. Entonces, nosotros tendríamos de allí, voy a escribirlo por acá, menos 6 que multiplica a 0 por y, más 2 que multiplica a 0 más y a la 3. Y esto sería igual a 0. De eso que hemos escrito, nosotros tendríamos que y a la 3 es igual a 0, porque todo lo demás desapareció. Y bueno, voy a hacer nada más aquí un arreglo porque la y se ve un poquito rara porque no salió el punto. Ahora sí. Y bueno, de allí está muy fácil. El valor de y solo tiene la opción de que sea 0. No hay nada muy difícil tal vez en esa ecuación, que la primera, bueno, es bastante amigable para poder resolver. Una vez de que tenemos listo eso, entonces yo tengo el x y el y, pero yo no tengo z. Y algo que traté de mostrarles desde que hicimos los problemas eh, plano tangente y recta normal y recta tangente, es recordarles siempre que el valor de z se obtiene reemplazando el valor de x y de y en la función.
Entonces, bueno, para terminar y tener el punto crítico completo, nosotros deberíamos de tener el valor de z. Y por tanto es que aquí estoy escribiendo la función para no tener que marearlos de subir y bajar. Entonces lo que haremos aquí es tomar la función y cambiar el x por 0 y el y por 0, que son los dos valores que hemos obtenido. De aquí entonces nosotros al evaluar, pues nos daría menos 3 por 0 al cuadrado por 0, más 0 al cuadrado más 0 por 0 a la 3. Ojo que estamos reemplazando el x y el y por los valores que corresponden en cada caso. ¿Ok? Listo, bueno, esta etapa, entonces ahora lo que nosotros deberíamos de tratar de hacer es, bueno, calcular el resultado, que nos debería dar 0, y nosotros tendríamos que, por lo tanto, el primer punto crítico, voy a llamarlo aquí C1, para indicar que es el primero que encontramos, pues sería de coordenadas x0, y0 y z0, ¿ok? Esto no pasa no es como que pase siempre, en realidad, para que también lo tengan en cuenta. Pura casualidad de que las tres coordenadas nos dieron 0. Podrían habernos dado perfectamente otro valor totalmente diferente a eso. Pero bueno, ya tenemos el valor del primer punto crítico. No sé qué es. Puede ser un máximo, puede ser un mínimo, puede ser un punto de silla o podría ser que nos dé una prueba inconclusa. Yo no sé qué es. Eso quiero que lo tengan súper presente. No tenemos ni idea qué tipo de punto es. Para eso tenemos que hacer la clasificación, pero primero encontremos todos y luego nos preocupamos por clasificar. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Ok. Voy a volver a hacer la sustitución otra vez en 1, pero vamos a cambiar esta vez todas las veces que aparezca x por y cuadrado o todas las veces que aparezca y cuadrado por x, pero creo que lo más fácil es reemplazar el x. Entonces tendríamos aquí menos 6 por x y luego esto se multiplica por y, pero en lugar, perdón, menos 6 por x, pero en lugar de multiplicar por x vamos a reemplazar por y cuadrado. Y bueno, luego tenemos allí por y, entonces vamos a multiplicar por y. Luego tenemos más 2 por x, pero en lugar de x vamos a poner y cuadrado. Y luego tendríamos más y a la 3, y esto nos va a dar igual a 0. Vamos a continuar simplificando. Y bueno, tal vez allí creo que es claro que y a la 2 es factor común. Voy a sacar ese factor común, que sería y cuadrado, y entonces nos quedaría menos 6 por y más 2 y más y, que tal vez para que quede allí la estructura, voy a borrar esto aquí, más y. También podía haber hecho la operación, pero creo que era fácil ver que y cuadrado era el resultado, y voy a hacer la operación sí, pero en este paso. Y aquí tendríamos entonces que y cuadrado debe multiplicar a menos 6 más 1, entonces nos daría menos 5y más 2, eso es lo que parece que tenemos en este caso. Y teniendo esto listo así, igual a 0, entonces nosotros tenemos dos opciones, que y cuadrado sea igual a 0 o que menos 5 por y más 2 sea igual a 0. Del primero está muy fácil, ya tendríamos entonces que el valor de y es igual a 0. Y del segundo, nosotros tendríamos que el valor de y debería ser igual a 2 quintos. ¿Okay? Ahí es muy fácil de despejar, pasamos el 2 a restar y el menos 5 a dividir, menos entre menos da más y al final quedaría el valor de 2 quintos, que es el que estamos copiando. Listo esto, entonces ahora nuestro siguiente paso sería encontrar el valor de x. Y bueno, con el primero está muy fácil, nada más reemplazamos el valor de y igual a 0 en el cuadrito morado que teníamos arriba. Entonces tendríamos que una opción es que el valor de x sea igual a tener 0 cuadrado. Mientras que en el otro caso, el valor de x debería de ser igual a tener 2 quintos elevado al cuadrado. De aquí entonces concluimos que un valor de x es igual a 0. O del otro tenemos que el valor de x debería de ser igual a 4 sobre 25. Y tendríamos los valores de x ya listos. Sabiendo el valor de x, entonces ahora lo que nos tocaría es averiguar el valor de z para poder terminar y decir el punto en total. Pero bueno, como yo tengo que x igual a 0 y y igual a 0, yo ya los había obtenido, los tenía por aquí. Voy a poner este en un cuadrito, pero les voy a cambiar el color. Creo que lo voy a poner en color verde. Y voy a poner este también en color, voy a poner otro cuadrito, perdón, en color verde para para recordar este valor de aquí.
pero resulta que pues la función al final de cuentas es la misma para todo. Entonces, si yo reemplazo el valor de x igual a 0 y el valor de y igual a 0 en la función, pues nosotros obtendríamos el mismo punto C1. Entonces no habría cambio. ¿Okay? Vamos a poner entonces aquí que por lo tanto nosotros volvemos a tener el punto C1, que era de coordenadas 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. No hay forma que no me dé Z diferente, ¿ok? Porque solo tengo un lugar donde reemplazar. Ojo aquí también porque sí quiero que sepan que esto es importante. Yo reemplacé el valor de Y igual a 0 en esta. Y ojo, porque esta función de aquí puede ser que no me haya dado x igual a 0, puede ser que me dé un valor de x diferente. Perfectamente podría suceder, porque recuerden que estamos hablando en el espacio y para el valor de y igual a 0 deberían de haber muchos valores o podrían haber muchos valores de x asociados. Entonces yo al reemplazar el valor de y, yo necesitaba reemplazar aquí. Pero cuando yo reemplace para z, yo solo puedo reemplazar en esta función. Entonces solo tengo que, si el valor de x y el valor de y ya es conocido, solo tengo la única posibilidad de que el valor de z me dé igual que en el que ya había calculado. Entonces ahí sí, el valor de z, pues yo lo estoy copiando, pero el valor de x sí pudo haber sido diferente. ¿Okay? Bueno, ahí tenemos ese punto crítico que en realidad no nos va a ser la gran cosa. Lo que sí voy a hacer ahora es tomar el valor de y que tenemos allí, el valor de x que tenemos acá, y vamos a tratar de averiguar cuánto es la imagen de la función, cambiando x por 4 sobre 25 y cambiando y por 2 quintos. Eso nos daría el valor de z y por tanto tendríamos otro punto crítico. Vamos a averiguar cuánto nos da ese punto crítico. ¿Okay? Bueno, vamos a ver. Esto sería tomar la función y decir que esto es menos 3 por 4 sobre 25 elevado al cuadrado, multiplicado por y, que sería pues 2 quintos. Le vamos a sumar x al cuadrado, que sería 4 sobre 25 elevado al cuadrado, y a esto le vamos a sumar x, que sería otra vez 4 sobre 25, multiplicado por y, que sería 2 sobre 5 elevado a la 3. ¿Ok? Yo voy a abrir aquí mi calculadora, nada más voy a buscarla. Y una vez de que tenemos lista aquí, yo voy a escribir los valores. Para evitar equivocarme, voy a reemplazar con la función de cálculo. Entonces vamos a poner menos 3 por x al cuadrado que multiplica a y más x al cuadrado más x por y a la 3. ¿Okay? Y voy a usar el botón de calc y vamos a buscar las imágenes o la imagen de este valor. Cuando x vale 4 sobre 25, vamos a poner allí 4 sobre 25, y el valor de y era 2 quintos. Entonces vamos a cambiar allí por 2 quintos y obtenemos como resultado este numerito, 16 sobre 3125. Bueno, esto sería, de nuevo, 16 sobre 3125. Por lo tanto, tendríamos que el punto crítico número 2 debería de ser, aquí lo vamos a colocar completo, 4 sobre 25, x, para y tendríamos 2 sobre 5, y para z tendríamos 16 sobre 3125. Y listo, cerramos. Si todo está bien, entonces aquí tendríamos otro punto crítico. Voy a ponerlo aquí encerrado, este de aquí. Y bueno, ya teníamos que tenemos dos puntos en realidad, solamente dos puntos hemos encontrado. Teníamos este y teníamos el punto 1 que también voy a ponerlo dentro de un cuadrito. Voy a ponerlo, perdón, voy a ponerlo por aquí. Un momentito. Vamos a ver si ahora sí me deja. Vamos a poner el cuadrito aquí y tengo entonces dos puntos críticos. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con estos dos puntos críticos? Bueno, hay que determinar si son máximos o si son mínimos. No lo sabemos y para eso entonces tenemos que hacer el criterio de clasificación. Para el criterio de clasificación, pues yo lo que estoy haciendo es tomar de nuevo mi función y bueno, para no tener que hacer las derivadas, para que no sea algo muy aburrido porque ya sabemos hacerlas, yo las calculé de una vez. Entonces, bueno, aquí yo copié la derivada con respecto a x, copié la derivada con respecto a y que teníamos arriba y luego calculé la derivada de x con respecto a x que me dio menos 6y más 2. La derivada de la función con respecto a y dos veces me dio 6xy, que como saben pues sería derivar esto con respecto a y.
Y finalmente calculé una de las dos derivadas cruzadas. En este caso, yo tomé la derivada con respecto a y la derivé con respecto a x para obtener esta. De acuerdo a la fórmula que nosotros tenemos para el hessiano, lo primero es la fila de las derivadas que primero se hicieron con respecto a x. Entonces aquí deberíamos de poner derivada de z con respecto a x dos veces, sería menos 6y más 2. Luego aquí deberíamos de poner la derivada de z que se hizo primero con respecto a x y luego con respecto a y. Yo aquí la había calculado, pero bueno, en realidad solo había calculado una de las dos, pero como la función es continua, pues yo sé que esta me va a dar menos 6 por x más 3y cuadrado, que es la derivada de z, primero con respecto a x y luego con respecto a y. Luego vamos con la fila de las derivadas que se hacen con respecto a y. La primera es la derivada de z, primero con respecto a y luego con respecto a x. Entonces aquí volvemos a copiar menos 6x más 3y cuadrado. Y luego vamos a copiar aquí la derivada de la función z, primero con respecto a y luego otra vez con respecto a y, que nos daría en este caso 6 por xy. Hacemos el cálculo del hessiano, que sería pues el cálculo del determinante, entonces los elementos de la diagonal principal, eso sería multiplicar 6xy, este de aquí, por este. Entonces vamos a multiplicar eso por menos 6y más 2. Y luego vamos a restarle los elementos de la diagonal, pues que no es la principal, de la diagonal alternativa. Entonces vamos a poner menos, y como los dos son iguales, en este caso nos quedaría menos 6x más 3y cuadrado multiplicado por sí mismo, o lo que es lo mismo, elevado al cuadrado. Listo, ya tenemos la fórmula del hessiano. Pueden desarrollar la operación si quieren, pero en realidad yo no la voy a desarrollar. Y voy a copiar ahora los puntos críticos que obtuvimos, que solamente son dos. El 0, 0, 0 y el otro si no me acuerdo, entonces lo voy a copiar de como lo teníamos aquí arribita. Vamos a copiarlo acá, que sería nuestro otro punto crítico. Voy a copiarlo y lo vamos a poner aquí abajito. Pongámoslo tal vez en este renglón. Vamos a ver si me permite hacerlo. Vamos a ver aquí. Vamos a pegarlo allí. Y sí, bueno, ahí más o menos. Voy a acomodarlo. Y ya tendríamos los dos valores. ¿Qué haremos con esto? Pues primero hay que calcular el hessiano para ver si vale la pena sustituir en la segunda derivada. Calculemos el hessiano para cada uno de ellos. Y bueno, creo que es fácil ver que si x, y y z valen 0, pues aquí esta multiplicación me daría 6 por 0, daría 0. Y 0 multiplicado por lo demás daría 0. Luego aquí nosotros tendríamos 6 por 0, 0, más 3 por 0 al cuadrado, que sería 0. La operación adentro daría 0, al cuadrado daría 0, y si le restamos a 0, 0, pues nos daría 0. Entonces el hessiano aquí nos está dando 0. ¿Ok? Y podemos revisar que si el hessiano nos daba 0, entonces nosotros teníamos una prueba inconclusa. No tengo que sustituir en la segunda derivada. Yo nada más voy a poner aquí una rayita y aquí en la clasificación vamos a poner las palabras prueba inconclusa. Inconclusa. ¿Ok? Eso es un valor crítico, pero no sabemos qué pasa. Puede ser que sea máximo, puede ser que sea mínimo, puede ser que sea punto silla o que no sea nada de eso. No sabemos y bueno, en realidad no nos va a interesar para los objetivos del curso. Pero si nos quisiera interesar, graficaría la función. Ahorita si quieren lo podemos hacer. Luego vamos con el otro. El otro es más difícil, entonces sí voy a sustituir tal vez con la calculadora para evitar equivocarme. Voy a copiar primero el hessiano. Entonces tenemos allí que eso es 6 por x por y. Eso lo vamos a multiplicar por menos 6 que multiplica a y más 2. Cerramos paréntesis. Menos, y aquí vamos a poner menos 6 por x más 3 por y cuadrado. Ay, por y cuadrado. Perdón, no sé por qué pongo la x. Ok, listo, por y cuadrado. Y todo eso pues sería elevado al cuadrado. Vamos a calcular cambiando el valor de x. Vamos a poner aquí, calcular, el valor de x es 4 sobre 25. El valor de y sería 2 sobre 5. El valor de z debería ser 16 sobre 3125. Pero como la fórmula no lo tiene, pues no me lo pidió. En este caso, el resultado del hessiano nos daría menos 48 sobre 125. En realidad, a mí no me importa el número. Recuerden eso. Lo que me interesa es saber si es positivo o negativo. Cuando el hessiano nos da negativo, tampoco necesito evaluar en la segunda derivada.
porque lo que sucede es que es un punto de silla. Aquí lo tiene. Si el GCA es negativo, tenemos un punto de silla y para clasificarlo no ocupo la segunda derivada. La segunda derivada solo la usamos si pues nuestro GCA es positivo y como no lo es, de una vez vamos a escribir que esto es un punto de silla. Entonces vamos a decir que tenemos un punto de silla o simplemente punto silla. Hay gente que no le pone el D. Y listo, terminamos nuestro ejercicio por completo. No sé si hay alguna pregunta con esto, si todo está claro, o si todo está claro más bien. Ok, insisto, el hessiano como tal, a mí no me importa el valor. De hecho, podríamos ni siquiera sustituir, sino nada más hacer el análisis de signos. Y tomando el análisis de signos, podríamos decir si el hessiano es positivo, pues yo entonces ya haría la otra. Entonces, muchas personas aquí lo que ponen es tal vez menos, más, menos, y ahí escriben. Pero bueno, podemos dejar el valor también. No es como, es súper importante el dato como tal cual, sino lo que nos importa es únicamente el signo. El signo es lo único que nos ayuda a clasificar. ¿Ok? No sé si hay alguna preguntita. Bueno, ahí voy a reducirlo un poquito para que lo puedan pues, seguir viendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces creo que lo que haré es continuar y vamos a tratar de resolver el segundo ejemplo. Para el segundo ejemplo también nos piden encontrar los máximos y los mínimos. Tal vez un momentito por aquí para tratar de arreglar algo. Es que, si no, déjame un segundito, es que no me responde el mouse. Para ver si es que lo tengo mal conectado. Ok, creo que ya reaccionó. Entonces, bueno, vamos a tratar de calcular, sí, ya reaccionó. Vamos a tratar de calcular los puntos críticos ahora de este otro ejercicio. Este otro ejercicio vamos a encontrar probablemente más puntos críticos por la estructura de la función. Aquí yo ya me adelanté y lo que estoy haciendo es calcular la derivada con respecto a x, que me dio 4x por y, más y cuadrado menos 6 por y. Calculé la derivada con respecto a z. También lo estoy escribiendo. Eso me dio 2x a la 2 más 2 por xy menos 6x. Y una vez de que tenemos las primeras derivadas, hay que igualarlas a cero. Recuerden que eso es el resumen de lo primero. Resolver el sistema gradiente igual a cero. Gradiente igual a cero significa que todas las primeras derivadas las estamos igualando a cero, que es lo que está sucediendo justamente en este ejercicio. Ya tenemos la igualación de las derivadas a cero y ahora lo que haremos es entonces tratar de despejar de cualquiera de las dos. De nuevo, mi recomendación es busquen aquella donde ustedes pueden factorizar. Entonces, por ejemplo, podríamos tomar la primera y sacar y a factor común. O podríamos tomar la segunda y sacar, por ejemplo, 2x a factor común. En realidad nos da igual. Yo voy a escoger la segunda porque creo que queda más ordenado, para no quedar como escribiendo a la derecha, sino para poder bajar con las flechas conforme vaya haciendo los despejes. Entonces voy a tomar la segunda y voy a sacar 2x a factor común. ¿Ok? Pero igual, de arriba podrían despejar y bueno, inmediatamente sabrían que y es igual a 0, por ejemplo, que es algo que vamos también a encontrar con este otro procedimiento. Sacamos 2x a factor común y entonces nos quedaría x que multiplica a y, perdón, 2x que multiplica a x más y menos 3. ¿Okay? Revisemos nada más, 2x por x, 2x a la 2, 2x por y, 2xy, y 2x por menos 3 que nos daría menos 6x. ¿Ok? ¿Estamos bien? Esto sería igual a 0. De aquí, haciendo el principio del producto nulo, nos quedaría que 2x debe ser igual a 0, o también tendríamos que x más y menos 3, pues es igual a 0. En cada uno de los casos, yo voy a despejar x, y bueno, voy a ponerlo de una vez en los cuadritos. Si pasamos el 2 a dividir, obtendríamos un caso que es el valor de x igual a 0. Y si yo dejo x solito en el otro, tendríamos que el valor de x debería de ser igual a 3 menos y. ¿Okay? Ojo que yo estoy despejando x en los dos, pero también pudieron haber despejado y. No es
sumamente importante que ustedes despejen siempre la misma variable, aunque como matemático yo siempre tiendo a despejar x primero, luego a y, luego a z, dependiendo de cuál es el nivel de dificultad. Claro, por supuesto, si aquí hubiera habido un x al cuadrado, pues yo ni lo pienso, yo despejo y, porque tener el cuadrado allí involucra tener dos, porque tendríamos uno donde quedaría la raíz positiva y otro donde nos quedaría la raíz negativa a la hora de despejar. Recuerden, ¿verdad? Que si yo tengo x al cuadrado y, por ejemplo, hubiera tenido y menos 3, pues entonces esto involucra que al despejar nosotros tendríamos más o menos la raíz de y menos 3, por ejemplo. ¿Sí? Si fuera un caso. No es el caso, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, si ustedes tienen a alguien con potencia, pues yo prefiero no usar la potencia y despejar el que no la tenga. Entonces, también eso me ayuda mucho a la hora de la escogencia. Si yo hubiera despejado, por ejemplo, de aquí y, probablemente yo, bueno, me hubiera quedado, creo que incluso más fácil, porque si yo sacara factor común allí, pues me quedaría y igual a 0, y luego me debería quedar 4x más y menos 6 igual a 0. Entonces me parece más bien que incluso si yo hubiera despejado, perdón, factorizado en la primera, me hubiera quedado una ecuación más fácil. De hecho, estoy casi que 100% seguro que me hubiera quedado más sencilla, pero bueno, no importa, podemos usar la ecuación que tenemos. Y vamos a reemplazar allí el valor de x igual a 0 en la que no usé. Como yo escogí la 2, entonces vamos a reemplazar en la 1. Pero recuerden que pueden despejar en la 1 y reemplazar en la 2, o en la 3 o en la 4, depende en cuántas ecuaciones tenga. Tomando esto, ahora entonces vamos a reemplazar en 1 y en 1 todas las veces que aparece x vamos a reemplazarlo por 0. Entonces aquí tendríamos 4 que multiplica a 0 por y. Bueno, voy a volver a poner el punto porque si no lo pongo se ve raro. Luego tendríamos más y cuadrado menos 6 por y igual a 0. De aquí nosotros tenemos, bueno, voy a omitir que teníamos esto en realidad porque eso se hace 0 y podríamos ver que tengo y a factor común, y que multiplica a y menos 6 y eso sería igual a 0. De aquí obtengo entonces dos valores de y, un valor que es y igual a 0 o el otro valor de y que sería y igual a 6. Voy a hacer los despejes de una vez. Entonces tendríamos, bueno, de allí como dije, esto se elimina y quedaría y cuadrado menos 6y. Sacando factor común y, me quedaría y por y menos 6. Y del primero pues obtenemos que y es igual a 0 y del otro el que la hace 0 es pues el valor de 6. Teniendo eso, entonces vamos a tratar de encontrar los puntos críticos completos, ¿ok? Y para poder encontrar el punto crítico completo, necesitamos reemplazar el x y el y. Entonces vean que tengo dos opciones. Tengo que hacer cambiar x por 0 y y por 0, y vamos a encontrar un valor. O tengo la otra opción, que lo voy a poner mejor aquí abajito, cambiar x por 0 y el valor de y por 6. Y vamos a encontrar el valor. Tenemos dos opciones. Ojo con eso, porque el valor de x igual a 0 nos dio dos valores que voy a poner tal vez aquí en una cajita. Vamos a ponerlo tal vez en una cajita de color morado para que tal vez calce con lo que ya tenemos allí. Y tengo esta otra en otra cajita, ¿ok? Que serían, bueno, nuestros valores que tenemos. Y igual a 0 y igual a 6, pero esos dependen de ese mismo valor de x, que fue la base para el despeje. Por eso tengo 0, 0 y 0, 6. De aquí vamos a reemplazar en la función y bueno, como ven, aquí todo tiene o está multiplicado por x o por y entonces, bueno, por supuesto eso me debería dar 0. Si reemplazamos el otro, como todos tienen a x y la x vale 0, pues también esta casualidad nos dio 0. Ahí es pura casualidad, digamos, que por la estructura pues nos da 0. Si por supuesto aquí hubiéramos tenido, no sé, más y, pues probablemente eso nos hubiera dado un poquito diferente, pero bueno, no fue el caso. Ya tenemos eso y entonces vamos a escribir nuestros pares ordenados. Tendríamos que, por lo tanto, el primer par ordenado, el primer punto crítico que encontramos sería x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0. Y también tendríamos que el segundo punto crítico que hemos encontrado sería x igual a 0, y igual a 6 y z igual a 0. Serían los valores que hemos encontrado. Voy a poner esos ceros en rojo porque además se ven raros. Listo. Tengo ya dos de muchos que podemos encontrar. Vamos a ver cuántos más encontramos. Las funciones en realidad no podemos predecir con solo verlas cuántos puntos críticos tiene. Siempre tenemos que hacer pues el despeje. Entonces puede ser que el otro nos dé los mismos valores que ya tenemos o nos dé valores diferentes. Todavía no sabemos. Vamos a ver qué es lo que pasa al hacer el reemplazo.
No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, si todo está claro. ¿Ok? Insisto, si ustedes van a despejar, traten siempre de optar por los despejes aplicando el principio del producto nulo, es decir, aplicando factorización. Si se puede despejar una expresión, a veces es mejor que usar esto para no tener fracciones, que si ustedes tratan de despejar simplemente por despejar una letra y obtienen estructuras más complejas para el despeje, o bien obtendrían fracciones y tratamos tal vez de evitar las fracciones, es como mi recomendación, evitar siempre al máximo las fracciones. Okay. No sé si hay preguntas, de hecho me extraña que no hayan preguntado. Okay. Bueno, parece que todo está bien. Vamos a continuar con el ejercicio y vamos ahora a reemplazar el valor de x igual a 3 menos y en la función 1, ¿okay? Que es la que no habíamos usado. Entonces vamos a tener, bueno, aquí voy a correrme un poquito para arriba. Tendríamos entonces 4 que multiplica x, pero x es 3 menos y. Esto lo vamos a multiplicar por y. Y luego tenemos más y al cuadrado menos 6 por y. Y esto nos queda igual a 0. Lo que haremos es ahora simplificar al máximo. Entonces voy a hacer todas las operaciones. Nos daría 4 por 3, 12. 4 por menos 4y. Y bueno, todo eso quedaría multiplicado por otro y. Entonces, bueno, creo que voy a saltarme este paso y hacer de una vez la multiplicación. Ese 12 lo podríamos multiplicar por y para brincarnos un pasito. Y el 4y otra vez hay que multiplicarlo por y, quedaría y cuadrado. Así nos ahorramos tal vez un pasito en el despeje. Ok, voy a con el segundo y hacer ahora y cuadrado menos 6y igual a 0. Y lo que vamos a hacer ahora es la operación. Vamos a simplificar y podríamos hacer menos 4 y cuadrado más y cuadrado nos da menos 3y a la 2. Con y tengo a 12 y menos 6. 12 menos 6 nos daría más 6y. Y esto pues sería igual a 0. Intentando continuar con el despeje, bueno, en realidad no con el despeje, sino con la factorización, voy a sacar menos 3y a factor común, y esto me quedaría entonces y más 2 igual a 0. Voy a revisar nada más. Menos 3y por y, menos 3y cuadrado, menos por menos da más. Ok, este sí está mal, este era un menos. Menos por menos da más, ahora sí. Y 3 por 2 es 6 y y. Ahora sí estamos bien. De aquí, entonces podríamos decir, bueno, directamente que tengo dos opciones para y. Bueno, yo tenía aquí una cajita, voy a copiarla porque en realidad vamos a tener dos valores. Uno es que el valor de y sea igual a 0, ¿verdad? Cambiando aquí y por 0 me daría 0. Y la otra opción sería que el valor de y sea igual a 2, cambiando aquí, pues por supuesto, el valor de y por 2. Voy a pegar aquí, ay, esa no era, pensé que había copiado la cajita. Voy a copiar aquí la cajita y la voy a pegar y vamos a poner esto aquí. ¿Okay? Ya cerrar un momentito esto. Continuando con esto, entonces tenemos dos casos. Un caso que es que y sea igual a 0. Si el valor de y es igual a 0, reemplazamos en la parte de arriba. Entonces, en ese caso, tenemos que, si y es igual a 0, entonces, reemplazando en esta, en la cajita, ¿verdad? Reemplazando en la cajita, tendríamos que el valor de x de fijo sería igual a 3. Porque sería 3 menos 0, que sería 3. Y tengo otro caso, que sería el valor de y igual a 2. Si el valor de y es igual a 2, otra vez reemplazamos en esta cajita. Y reemplazando en la cajita quedaría 3 menos 2, que el valor de x pues entonces sería 1. ¿Ok? Entonces de nuevo, reemplazamos aquí. Ojo con esto. Recuerden eso que yo se les había dicho antes, que si nosotros teníamos un valor, pues nosotros tenemos que reemplazar en aquí estamos, a menos de que ya sea el valor de z. Porque ven que aquí ya teníamos que el valor de y era 0 y nosotros habíamos obtenido que el valor de x era 0 también, pero ahora estamos obteniendo un valor diferente. Entonces tienen que tener cuidado de siempre reemplazar en el lugar que corresponde. No asuman que les va a dar 0. ¿Okay? Reemplacen siempre en el lugar que corresponde. Y bueno, una vez de que tenemos los dos casos listos, ahora lo que vamos a hacer es pues reemplazar en la función. Aquí escribí la función para que la veamos. Entonces tendríamos que reemplazar aquí x por 3 y y por 0.
Y también deberíamos de reemplazar en esa función el valor de x por 1 y y por 2. Vamos a tratar de hacer esos cálculos y yo lo voy a hacer con la calculadora para evitar cometer errores. Entonces voy a borrar ahí y vamos a poner 2x al cuadrado. Esto lo vamos a multiplicar por y. Más, vamos a poner aquí x por y elevado al cuadrado. Y luego vamos a poner menos 6 por x por y. ¿Ok? Ahí vamos a ver, nada más que la hayamos copiado bien. 2x a la 2y más x por y cuadrado menos 6 por xy. Listo. Vamos a presionar el botón de calc y vamos a ingresar los valores conforme me los pidan. X vale 3 y y vale 0. Hacemos el cálculo y bueno, ese era muy tonto en realidad porque eso nos daba 0. Listo. Y voy a hacer el otro reemplazo, que sería otra vez presionando el botón de calc y vamos a cambiar ahora el valor de x por 1 y el valor de y por 2. Presionamos igual y obtenemos entonces que la imagen nos da menos 4. ¿Okay? Vamos a poner aquí que por lo tanto tengo un punto crítico número 3. Este no lo teníamos antes, este es el par ordenado, el triplete ordenado 3, 0, 0. Y vamos a encontrar el cuarto punto crítico, que tampoco lo teníamos antes, que es x vale 1, y vale 2 y z vale menos 4. Listo, ya tenemos la estructura y tenemos 4 puntos críticos en total. Voy a ponerlos en un cuadrito anaranjado para que también sean fáciles de leer ahorita. Entonces voy a ponerlos aquí para que los podamos extraer fácilmente ahorita que los vayamos a ocupar. Entonces tengo ese y también tengo, bueno, este otro. Ya tenemos los dos valores. Ya tratar de que este me quede más rectito. Listo. Teniendo ya los puntos críticos, los 4, entonces ahora lo que necesitamos es clasificarlos porque no tengo ni idea cuál de las 4 opciones es. Recuerden, puede ser máximo, puede ser mínimo, puede ser punto silla o puede ser prueba inconclusa. No sabemos cuál de ellos. Para eso, de nuevo, usamos el hessiano. ¿Ok? Recuerden, bueno, que nosotros, como les dije, casi siempre vamos a usar este hessiano porque casi siempre nuestros ejercicios van a ser en 2 variables. Pero podrían ser más variables y usaríamos el hessiano de orden 3 o así sucesivamente con los demás. Máximo haremos un hessiano de orden 3, pero como les dije, como el 99% de las veces haremos un hessiano de orden 2. Para poder resolver esto, entonces vamos a necesitar las derivadas de segundo orden, que yo ya se las calculé aquí para no gastar mucho tiempo escribiendo. Entonces teníamos la derivada de primer orden, que ya la habíamos copiado arriba, la derivada tanto con respecto a x como con respecto a y calculamos las derivadas correspondientes. Derivando zx con respecto a x me dio 4y, derivando zy con respecto a y me dio 2x, y haciendo la derivada cruzada, podría hacer, por ejemplo, esta. Si yo tomo esta y la derivo después con respecto a x, o tomo esta y la derivo después con respecto a y, obtendríamos esta que estoy escribiendo por acá, que la derivada mixta nos debería dar 4x más 2y menos 6. ¿Okay? Listo, esas derivadas, pues yo nada más tendría que escribirlas en la estructura, que yo ya lo escribí. Tendríamos la derivada de z con respecto a x dos veces, que nos daría 4y. La derivada mixta, que sería la derivada de z con respecto a, bueno, aquí la tenemos, la derivada de z primero con respecto a x y luego con respecto a y, que nos había dado 4x más 2y menos 6. Luego tenemos aquí la derivada mixta, otra vez sí, pero esta vez pensando en derivada primero con respecto a y y luego con respecto a x. Recuerden que estas dos siempre nos van a dar igual si la función es continua, que eso va a pasar también en 99% de los casos que vamos a enfrentarnos. Probablemente ustedes quizás van a pasar por todo este curso y no toparse nunca con una función que no sea continua. Es muy, muy raro que nos topemos con ellas, pero podría suceder. Bueno, allí como si es continua, pues estas dos funciones nos dan igual. Y la tercera es la derivada de z con respecto a y y luego con respecto a y, que eso nos había dado esto de aquí, 2x. Lo copiamos y hacemos la multiplicación, que sería este por este. 4 por 2 me daría 8, x por y. ¿Okay? Entonces 4y por 2x, 4xy. Y luego la derivada mixta, que sería menos 4x más 2y menos 6 elevado al cuadrado, porque es la otra multiplicación de la diagonal. Como son iguales, pues queda igual al cuadrado. Tomando en cuenta esto, ahora nos vamos a traer los 4 puntos críticos. Tengo 0, 0, 0, vamos a poner ese primero.
Entonces tengo el punto 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. El punto crítico número 2 fue 0, 6, 0. Vamos a copiarlo por aquí. 0, 6 y 0. El punto crítico número 3 fue 3, 0, 0. Vamos a copiarlo aquí también. 3, 0 y 0. Y finalmente el cuarto y último punto crítico nos dio 1, 2, menos 4. Vamos a poner aquí 1, 2, menos 4. ¿Ok? Vamos a averiguar qué pasa con el hessiano. Entonces lo que haré es, bueno, en el primer caso, bueno, ahí creo que es fácil de ver que como x y y vale 0, entonces esto nos va a dar 0, esto me va a dar 0, esto me va a dar 0, y al final de cuentas todo me va a quedar con menos 6 al cuadrado, que es 36, y el menos de adelante nos daría menos 36. Como el número es negativo en ese caso, no ocupo la segunda derivada y tendríamos aquí un punto silla. ¿Ok? Un punto silla. Voy a ponerlo así nada más. Punto silla. Con los demás sí tengo que hacer más cálculos porque pues no todo se va a anular. Pero bueno, por lo menos yo sé que aquí lo que tenga x vale 0. Entonces podríamos decir, bueno, esto desaparece porque vale 0. Esto desaparece porque también va a valer 0. Y nos quedaría 2 por 6. Un momentito, sí. 2 por 6 que nos daría 12. 12 menos 6 daría 6. Al cuadrado 36. Y el menos de adelante nos volvería a dar menos 36. Y resulta que otra vez tengo un punto de silla. Esto no lo vamos a poner. Y tendríamos un punto silla porque otra vez el determinante nos dio negativo. Si hacemos el siguiente, aquí todo lo que tenga y desaparece, entonces esta multiplicación me va a dar 0. Un momentito porque me está haciendo autocorrección. Listo. Entonces este pedacito de aquí me va a dar 0. Este también porque tiene y me va a dar 0. Y lo que nos quedaría entonces es multiplicar solamente el valor de x por 3. 4 por 3 daría 12. 12 menos 6 es 6. Al cuadrado 36 y con el menos de aquí nos daría menos 36. Y bueno, esto es pura casualidad, no tiene por qué darnos todos igual, aunque sí van a notar que hay un patrón allí. A veces nos dan como la mitad igual en positivo y la otra mitad en negativo. A veces, para que no lo generalice. Otra vez, no tengo que calcular la segunda derivada porque no estamos obteniendo un valor positivo y vamos a volver a copiar que tenemos un punto silla. Y vamos con el tercero. El tercero sí creo que no nos va a dar puntosilla porque tenemos muchos valores para las demás coordenadas. Y creo que esto lo voy a reemplazar con la calculadora para no equivocarme. Entonces tendríamos 8 que multiplica a x, pero x vale 1. Que multiplica a y, que vale 2. Menos, entre paréntesis tenemos 4 que multiplica a x, que vale 1. Más 2 que multiplica a y, que vale 2 menos 4, menos 4, menos 6 elevado al cuadrado, no sé dónde vio el 4, menos 6 elevado al cuadrado. Presionamos el botón de igual y este nos dio 12. ¿Ok? Nos dio 12. 12 es positivo, eso significa que esto es o máximo o mínimo. No sé qué es, pero para eso tenemos a la segunda derivada. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a buscar aquí ahora a la segunda derivada, pero ojo, solo con respecto a x. Entonces la única que nos interesa es este 4y. Vamos entonces a tomar la derivada y vamos a evaluarla en 1, 2, menos 4. ¿Ok? Que esto es 4 por y, 4 por el valor de y que sería 2. Esto nos da 8. 8 es positivo. Recuerden que en realidad a nosotros lo único que nos interesa es el signo. Pero bueno, la derivada nos está dando 8. Para que no quede tal vez tan pegado, voy a poner aquí que esto es 8. Como 8 es positivo y los positivos nos dan mínimos, entonces nosotros tenemos para este caso un punto mínimo. ¿Okay? Si nosotros hubiéramos obtenido negativo la segunda derivada, hubiéramos obtenido un punto máximo. Pero bueno, eso sería todo y ya con eso terminaríamos nosotros nuestra clasificación y tendríamos listo nuestro ejercicio. Ojo de nuevo, bueno, aquí voy a borrar la derivada, creo que no hace falta, mejor voy a poner solamente el valor, que sería 8, pero recuerden que esto lo que hacemos es tomar la derivada con respecto a x, voy a ponerlo mejor así para que sea más bonito, y evaluamos en el punto 1, 2, menos 4, porque a veces ocupamos el valor de z.
En este caso, nosotros tenemos un punto mínimo, donde la pregunta es, ¿dónde está? Entonces, si a nosotros nos preguntan, ¿dónde está el máximo? Perdón, ¿dónde está el mínimo? El mínimo. Nosotros deberíamos de decir la respuesta como 1,2, ¿ok? El valor de X y el valor de Y. Si a nosotros nos dicen quién es, o preguntas equivalentes, ¿verdad? ¿Quién es el mínimo? ¿Ok? Ante esta pregunta, nosotros diremos que el mínimo es Z igual a menos 4. ¿Ok? O dónde está el mínimo también podríamos decir, bueno, en X igual a 1 y Y igual a 2. Yo lo estoy escribiendo en par ordenado, pero bueno, existe la otra opción que es decir, bueno, en X igual a 1 y en Y igual a 2. ¿Ok? Para tener allí tal vez la diferencia. Entonces podrían escribirlo así o la versión alternativa que es la que estoy pues, indicando por acá, que sería, bueno, equivalente a, voy a poner aquí el símbolo mejor de equivalente para evitar conflictos porque esas rayas no significan nada, pero lo que hacemos es la equivalencia. Entonces podemos dar el punto como el X y el Y o dar las demás coordenadas. Entonces ahí tendríamos el valor donde tenemos el mínimo. Si igual nos preguntaran dónde está el punto de silla, podríamos decir, por ejemplo, que el punto de silla está en 3,0 o en X igual a 3 y Y igual a 0. ¿Y quién es la silla? La silla nos lo deberíamos de decir con el valor de Z. Básicamente es como la idea, pero es raro que nos pregunten por la silla, sino que casi siempre nos preguntan por el máximo o por el mínimo. No sé si hay alguna pregunta con esto o si ya, bueno, si esto les está quedando claro. ¿Ok? Entonces parece que sí está claro. Ojo con esto, la clasificación, de nuevo, solo se hace evaluando la segunda derivada si el hessiano es positivo. Y de las segundas derivadas, porque recuerden que en realidad tenemos 4, la única que necesitamos es la derivada con respecto a x. Esta es la única que nosotros necesitamos para hacer nuestro cálculo. Sí podrían hacerlo con otras, pero en realidad la regla para hacerla la más sencilla posible solo se evalúa en la derivada segunda con respecto a x. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta. Ok, parece que no. Bueno, ya con esto estaría yo terminando los contenidos de esta semana. Nada más voy a hacerles una observación. Recuerden que ya se les entregó, bueno, ayer se les entregó los resultados de la actividad de cátedra, la primera parte. La segunda parte, recuerden que tienen tiempo para entregar esto. Si no estoy mal, bueno, la verdad es que sí estoy mal, la verdad es que ahorita no lo recuerdo. Voy a meterme tal vez al TEC Digital y se los muestro. Denme un segundito para irme aquí que se abran las comunidades. La segunda parte, bueno, las comunidades no la ocupo, en realidad ocupo el curso porque ahí es donde yo puse las fechas. Para la segunda parte, yo les había habilitado para subir el respaldo si quieren también. Esta es opcional. En realidad los respaldos siempre son opcionales. Eso solamente si ustedes lo quieren hacer. Pero un momentito para pasarme primero la versión de ustedes. Pero listo aquí. La segunda parte, recuerden que tienen tiempo para entregarlo. Solo lo tienen que hacer las personas que no sacaron 100. Tengo 2 personas que sacaron 100 en el curso, entonces esas 2 personas son las únicas que no tienen que hacer la segunda parte. La segunda parte incluso yo ya les puse la nota B, yo también ya les heredé el 100, pero si tienen que hacer la segunda parte, que no se les pase, que la fecha de entrega de eso está para el 13, que creo que es el lunes. Déjenme un momentito para revisar. Sí, el lunes. Entonces el lunes 13 ya ustedes entregarían a la medianoche, a más tardar, la parte B, que es, recuerden, tomar los ejercicios y tratar de hacer las correcciones en los ejercicios que ustedes creyeron que tuvieron mala la nota. Recuerden revisar el archivo que les pusimos en Excel para que ustedes pues digiten allí su identificador y puedan tener la nota. Y con base a la nota, entonces ustedes pues traten de tratar de distinguir en cuáles preguntas tuvieron problemas.
Recuerden eso, entonces nada más para tener eso en cuenta y que no se me pierdan. Entonces, si lo hacen eso y quieren subir un respaldo, lo pueden subir aquí. El respaldo, como siempre, nunca los respaldos son necesarios, los respaldos siempre son opcionales. Entonces, para que tengan eso, ni en las actividades, ni en los quizzes, ni en los exámenes, nada de eso es obligatorio. Todos esos son opcionales en caso de que quieran hacer, bueno, en caso de que lo puedan utilizar como insumo para hacer algún reclamo, aunque usualmente los reclamos casi siempre es que el error fue de nosotros y no de ustedes. Entonces, por lo general, para que lo tengan en cuenta. Pero ahí tienen la opción de los reclamos. La segunda parte, porque esto se les activa el lunes, bueno, la tercera parte en realidad, porque esto se les va a activar el lunes a las 7 de la mañana. El lunes a las 7 de la mañana a ustedes se les va a activar esto que les voy a mostrar. Les voy a activar esta que está aquí, un momentito, para mostrarlo primero en la vista de ustedes, este formulario que está acá. Entonces a ustedes se les va a activar este formulario. Este formulario es la parte C. Todos tienen que hacer la parte C, incluso los que sacaron 100. La parte C es un formulario de retroalimentación con base a la actividad, por eso se llama actividad de aprendizaje continuo. Entonces aquí ustedes lo que van a hacer, bueno, ustedes no les van a salir la versión como la veo yo, ustedes van a tener esta versión, mejor les muestro a la vista de ustedes, les va a salir aquí y las dos personas que tienen 100 tienen que escoger donde dice reporte de retroalimentación para notas igual a 100. Las personas que no tuvieron el 100, que son la mayoría, escogen el anexo 1, que dice que es la retroalimentación para notas menores a 100. Presionan siguiente y los va a llevar a lo que tienen que llenar. Aquí ustedes tienen que escribir su nombre completo, su número de carnet y aquí tienen que escoger un ejercicio. ¿Ok? Los que tienen nota menor a 100 les van a pedir un ejercicio con el que les resultó a ustedes más difícil de hacer, de todas las actividades. Recuerden que las actividades son en realidad preguntas de exámenes. Entonces también me preocupa que algunos no tienen una nota muy buena, pero por lo menos no somos el grupo peor de todos. Quedamos en sexto de los 14 grupos de cálculo superior en clasificación. Somos el sexto mejor grupo de los 14 que hay. Pero bueno, los que ustedes, la nota que ustedes tienen aquí, bueno, lo que tienen que escoger es un ejercicio, el que les haya sido más difícil. Y luego ustedes escriben qué número de ejercicio. Y luego ustedes tienen que subir una imagen del ejercicio. Entonces ustedes pueden tomar su PDF, usar la herramienta recortes. Voy a mostrarles por aquí. Recortes. Okay. La herramienta recortes que tiene Windows o el equivalente que tiene Mac o Linux y demás. Y ustedes lo que van a hacer es hacer un recorte. Ustedes buscan su PDF, hacen un recorte de la pregunta. Bueno, ahí voy a hacer un recorte en cualquier parte en realidad. Y ya ahí les va a quedar el recorte de la imagen. Ustedes lo que hacen es archivo, guardar como, lo guardan en cualquier lado y lo que hacen es cargar esa imagen. Ustedes de nuevo abren el PDF y con la herramienta de recortes, perdón porque lo hice otra vez muy rápido, con la herramienta de recortes ustedes escogen nuevo y escogen el ejercicio, lo marcan, ¿verdad? El mismo que pusieron arriba, lo marcan, ahí ya les va a quedar la copia, ustedes simplemente le dan guardar como y les va a generar una imagen. Esa imagen ustedes la suben aquí. Entonces aquí dice cargar archivo, presionan el botón de cargar archivo y buscan la imagen que quieren cargar. Pues bueno, no sé si tengo ahí en el escritorio. Bueno, digamos que yo voy a cargar esta imagen. Entonces yo cargo esta imagen, le doy a abrir y ahí la imagen se les debe de cargar. Esta opción de cargar archivos es algo que es nuevo, que estoy probando nuevo. No lo he hecho antes porque antes se los pedíamos de otra manera. Antes no les pedíamos la imagen, ahora sí. Y si de casualidad, yo espero que eso no vaya a pasar, porque es lo único que no he probado de formularios, pero si de casualidad esto no les funciona y les da un error, si de casualidad pasa eso, primero revisen que el error es que no estén cargando una imagen, porque lo que admite solamente es imagen o PDF, pero traten de siempre cargarlo como imagen porque creo que les va a resultar más fácil. Entonces carguen la imagen con la herramienta de recortes, que es lo que les estoy enseñando, que creo que es la forma más fácil. Si ustedes no les cargó la imagen bien y les tira algún tipo de error, yo tengo un plan B. El plan B está aquí en el TEC Digital. Entonces aquí ustedes van a ver que dice reporte menor a 100 y reporte igual a 100. Si el formulario no les carga la imagen, ustedes lo que hacen es buscar cuál es el que tenían que llenar. Si el reporte es menor a 100, le dan aquí menor a 100 y lo que hacen es cargar la imagen aquí.
carguen la imagen allí, ¿verdad? Entonces cargan aquí, abren y cargarían la imagen. Bueno, a mí no me lo carga porque yo soy el dueño, pero abren aquí y cargan la imagen, ¿ok? Vean que aquí dice que es para el menor a 100. Si ustedes fueran los de igual a 100, entonces se tienen que meter al de igual a 100 a cargar la imagen. La cargan en el lugar que corresponde para que no se me pierdan. Entonces ahí están identificados y por eso el menor está en mayúsculas y el igual está en mayúsculas porque no le puedo poner ni negrita ni colores para identificarlo de allí, pero tengan ese cuidado. Ok, eso solo lo harían en el TEC digital si solo si algo les falla en la carga del archivo, porque es algo que estoy probando nuevo y cuando uno prueba algo nuevo siempre es mejor tener un plan B. Entonces por aquello les pasaría eso. Si ustedes se equivocan de imagen, bueno, ahí pueden ver que yo tengo la opción del basurero y puedo borrar y volver a cargar otro archivo. Solo les permiten un archivo que es la imagen. ¿Ok? Eso lo mismo lo tienen que hacer los que tienen nota igual a 100 y los que tienen nota menor a 100. Todos tienen que cargar un archivo, solo que lo que cargan los que tienen igual a 100 es el ejercicio. Bueno, ahí viene una especificación diferente. Voy a irme para atrás para mostrarles lo que dice el de igual a 100. Pero vamos a ver, igual a 100. El de igual a 100 no tienen que subir el ejercicio más difícil, sino el ejercicio, bueno, sí, no el que más les costó, sino el que les pareció que fue más retador. Es como la diferencia nada más entre los dos. Y las preguntas son diferentes, ¿ok? Si tienen dudas de qué voy a calificar con esto, en el TEC Digital está la rúbrica cargada desde hace un montón de tiempo. Entonces aquí viene la rúbrica. Son dos rúbricas diferentes. Si ustedes tienen nota menor a 100, ven la rúbrica que está aquí. Entonces le dan clic allí en ver rúbrica y ahí van a ver qué es lo que vamos a calificar de ese reporte. Yo les voy a calificar según lo que tengan. Entonces ahí, para aquello, para que vean qué tan buenas tienen que ser sus respuestas para tener el 100. No solo llenar el reporte basta, sino que yo tengo que revisar que sus respuestas sean. Voy a hacer un momentito más grande esto porque sé que con Teams eso no siempre se ve bien. Entonces, bueno, ahí dice qué es lo que tienen que subir, la calidad de sus respuestas para que sean calificados con 100 en esta parte. ¿Okay? Esto vale 0.5% de toda la evaluación. La evaluación, recuerden, 2.25 la primera parte, 2.25 la parte B y 0.5 la parte C. En total hacen los 5 puntos que vale esto. Es algo muy rápido. En realidad esto es muy rápido de llenar. El reporte es muy rápido con el sistema que les estoy colocando. Como dije, lo único que no sé si me va a funcionar es la parte de cargar archivos. Las pruebas que yo hice funcionaron, pero igual tienen el plan B. ¿Okay? Recuerden que aquí no es subir ningún PDF ni nada, nada más es la imagen de la pregunta que ustedes escogieron. ¿Okay? Porque eso forma parte del informe que hacemos al final para los organismos acreditadores que nos piden y para pues el SEDA, que es el departamento del TEC que se encarga de revisar la calidad de los cursos que nosotros siempre hacemos eso, o al menos los de mate siempre tenemos la costumbre de pedirle la opinión al SEDA de la calidad de nuestras evaluaciones. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Y creo que eso sería todo de mi parte por hoy. No sé si tienen alguna pregunta con algo de lo que yo dije. Ok, bueno, entonces creo que sí sería todo por hoy. Nos vemos, que tengan un muy bonito fin de semana. No olviden que hay quiz de nosotros. Yo ahorita les voy a mandar por aquello. Recuerden, el sábado a las 5 ya todo eso estaba publicado. Lo único que no tienen son los accesos a los formularios, pero yo se los planeo publicar ahora en la tarde-noche, en realidad, porque voy para mate general. Entonces, en cuanto esté desocupado, ya yo les paso los enlaces, espero, a la evaluación. Si tienen duda, recuerden que eso yo lo había publicado hace muchas semanas atrás. Entonces aquí está vamos a ver, aquí está lo que entra para ese quiz. Entonces, bueno, es el sábado 11 de septiembre. Entonces recuerden, bueno, aquí, que es este sábado a las 5 de la tarde, y recuerden que lo que entran son superficies cilíndricas y sólidos, derivadas parciales de primer orden y de orden superior, regla de la cadena y derivación implícita. Esos son los dos temas que entran en el quiz, ¿ok? Para que no se les olvide. Recuerden que sí, los quizzes valen muy poquito, valen mucho menos que las actividades de cátedra. Las actividades de cátedra valen 5 y creo que cada quiz de nosotros vale casi como un punto. Ahorita no recuerdo bien, bueno, eso está bien normado en el documento aquí, si quieren nos revisamos. Los quizzes valen 15% y son 6, entonces no sé si valen un poquito más de lo que yo esperaba. Valen 15% y son 6 quizzes, entonces cada quiz, si vale poquito, vale 2.5,
pero que no exprecien ese porcentaje porque, bueno, al final, más que el quiz como tal, pues les sirve de práctica para el examen. Igual que la actividad de cátedra, como dije, los ejercicios de la actividad de cátedra son preguntas de exámenes y bueno, yo de hecho yo hice muchas de esas preguntas y también las actividades de los quizzes también son preguntas que nosotros desarrollamos pensando en que tengan siempre el nivel de dificultad igual o tal vez un poquito mayor al examen, tal vez en algunos casos. Todos los quizzes, si les parecen un poquito más difíciles, son a propósito para que en el examen les parezca más fácil las preguntas. Los quizzes sí tienen ese pensado. Las actividades de cátedra del mismo nivel que el examen y los quizzes tal vez un poquito, pero ligeramente más arriba del nivel de dificultad para que en los exámenes les vaya todavía mejor, para que ustedes tengan más o menos una idea más clara del examen y les vaya pues mejor enfrentándose a preguntas más difíciles. Ok, no sé si hay alguna consulta. Profe, Sí, dime. yo tengo una consulta respecto al examen. Es que en la cátedra, creo donde vienen como las fechas y eso, dice que son 4 horas, pero ¿cuánto tiempo tenemos nosotros para hacer el examen? Ok, depende del tipo depende del examen en cada uno de los parciales. El primer examen parcial es el que yo creo que es el más fácil y creo que, un momentito para recordar, creo que el primer examen parcial están durando alrededor de 3 horas. Ahí tal vez más o menos unos 15 minutos, pero el primer examen parcial está planificado para 3 horas más o menos. El segundo examen parcial es un poquito más difícil y tal vez es un poquito más de las 3 horas. Y el tercer examen parcial casi siempre anda también más arriba de las tres. Como el primer examen parcial, les digo, anda alrededor de 3 horas, tal vez un poquito menos, pero en ese tiempo nosotros estamos contando el tiempo que ustedes se meten al sistema, descargan el PDF, resuelven los ejercicios y luego se meten en el sistema, ponen las respuestas, se meten al TEC digital y cargan su respaldo. Entonces en esas 3 horas estamos incluyendo todo ese tiempo, por eso también se ve muy grande. Entonces ahí estamos incluyendo tiempo de eso, no solo el tiempo de hacer el examen. El examen está planeado como para que ustedes lo hagan en 2 horas y media, tal vez. Pero sí estamos contando tal vez como alrededor de 20 minutos para que ustedes hagan la parte de descargar y subir y poner las respuestas y luego guardar el respaldo y todo eso. Entonces, más o menos el primer examen parcial anda un poquito abajo de las 3 horas, digamos que 3 horas para redondear. El segundo examen parcial anda alrededor como en 3 horas 20 y el tercer examen parcial anda como en 3 horas y 30, 3 horas y 40 más o menos. Es más o menos lo que han estado tardando, porque la primera examen parcial es la materia más fácil, el segundo es como la materia intermedia y el tercero definitivamente es la materia como más, bueno, no es la más difícil, pero a ustedes les parece que es la más elaborada porque involucra todos los exámenes anteriores. Entonces, usualmente eso les quita tiempo porque tienen que recordar y demás, ¿verdad? Entonces, en realidad, el tercer examen parcial es súper bonito. Es de los temas más bonitos que vemos en el curso y los temas quizás menos bonitos fueron los del primer examen parcial, desde el punto de vista de cuán interesantes son. Porque en realidad todos los temas de este curso son bonitos, pero sí, los más fáciles son los del primer examen parcial y son los menos interesantes. Conforme vamos avanzando se van volviendo más interesantes. No por eso difícil, sino que sí son más interesantes porque ocupan más proceso, pero en realidad el curso todos los ejercicios y todos los temas son muy bonitos. Bueno, eso es lo que a mí me parece. Okay. No sé si eso responde a la pregunta. Y no sé si alguien más me iba a Sí, hacer otra gracias. pregunta. ¿Cómo está? Profe, Sí, dime. ¿puedo hablar al final de la clase con usted? ¿De acuerdo? Yo creo que de mi Perfecto. parte ya sería todo por hoy. Entonces nos vemos. Hasta luego. Y me quedo ay, no me acuerdo.